Entonces, retomamos. La, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo establecemos reglas? Pero no porque tenemos ganas de complicarle la vida o porque nos gusta prohibir o porque nos gusta condicionar la tarea del otro, sino porque tiene que haber un orden, ¿sí? Es decir, no pasa por el hecho de ser democrático o autoritario el hecho de establecer una regla, sino que simplemente tiene que haber pautas que ordenen un poco el funcionamiento de esa organización, ¿no? O de esa institución. Eh, bueno, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el clima, ¿m? O el clima de trabajo, vamos a decirlo. ¿M? Eso es otro elemento importante a la hora de analizar el funcionamiento de una organización. Sabemos que el ambiente es un elemento determinante, ¿no? Para, para cada uno de los individuos que integran una organización. Es decir, si uno no está a gusto en un lugar, no hay organización y no hay actividad posible. Por eso lo importante es poder también ver un poco el clima con el que se maneja esa institución o el clima de trabajo que reina. Hay muchas organizaciones, sobre todo en el ámbito laboral, que de hecho ponen mucho el acento y el énfasis en estas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de eh, crear espacios, por ejemplo, de encuentros, de juegos, de, de, eh, de intercambios, inclusive hasta con la familia, ¿no? Eh, esto de poder distenderse, pero también, digamos que es un tema que hace un poco a lo que tiene que ver con la productividad y con el trabajo, es decir, pasa por una cuestión de decir, bueno, hasta dónde o de qué forma esa persona de repente pertenece a esa institución. Es decir, si uno está en un lugar en donde, bueno, cada tanto nos juntamos a comer, cada tanto, qué sé yo, charlamos, cada tanto tenemos un espacio en donde jugamos o en donde podemos distendernos, y el clima va a ser distinto. O sea, no es lo mismo decir, bueno, mira, voy, eh, eh, digamos, voy, hago mi trabajo y me voy, que de repente, no sé, un espacio extra, yo me encuentro, ¿no? O yo me voy identificando un poco con la organización, ¿sí? Un poco es esto el trabajo que tienen estos espacios, digamos, de encuentros. Es decir, generar esa conciencia de que uno pertenece a una determinada organización y que por lo tanto uno, al sentirse que es partícipe de esa organización, ¿qué hace? Da lo mejor de sí o quiere poner todo su mejor empeño porque se siente parte de esto, ¿sí? Es decir, no es lo mismo decir, bueno, mira, hago mi laburo y me voy, total, bueno, yo cobro a fin de mes que, no, mira, es importante porque, bueno, a mí me bancaron en tal situación, ¿sí? O si yo no voy, eh, la que se joroba es mi compañera, ¿no? O no sé qué hacemos en la escuela, o sea, de repente uno lo piensa desde este lugar, eh, y entonces el ambiente de trabajo cambia, ¿sí? Por eso hay muchos, ustedes por ejemplo vieron muchos avisos de empleo, ven que dice óptimo ambiente de trabajo, ¿no? O cosas por el estilo, es porque Sí, o que piden capacidad para integrarse y todo eso, digamos. exactamente, exactamente. Es decir, el hecho de
justamente buscan que la persona se integre a esa institución o a esa organización. Es decir, si uno va a una entrevista de trabajo y en esa entrevista de trabajo, ¿no? Uno detecta que esa persona de repente es una persona conflictiva, que es una persona que a lo mejor tiene un máster en no sé qué, pero cero integración o cero capacidad para poder trabajar en equipo, por ejemplo, y hoy en día eso se nota mucho, ¿sí? Porque las empresas ponen mucho el acento en esto ahora. Ahora no es solamente si vos tenés un determinado título o una determinada capacidad. Ahora también es, bueno, vos cómo te integrás, ¿sí? A esta institución o a este grupo. Perdón, profesor, ¿y eso lo utilizan con los test, por ejemplo, psicotécnicos, cuando hacen muchas veces? Exactamente, por ejemplo, bien, por ejemplo, la gente de recursos humanos, ¿sí? O nosotros inclusive, o la gente afín a ciencia de la educación, eso se detecta en los test, como decía Mercedes recién, en los test psicotécnicos. Es decir, hoy en día se utilizan mucho los que se llaman los test proyectivos. ¿Qué son los test proyectivos? Test proyectivos son los test que justamente, por su nombre, como su nombre lo indica, proyectan aspectos de la personalidad del sujeto. ¿Sí? Es decir, uno de los test proyectivos, por ejemplo, muy usados en el ámbito laboral, es el del hombre bajo la lluvia. ¿Qué es el test de hombre bajo la lluvia? El test de hombre bajo la lluvia es dibujar una persona, ¿sí? Que esté abajo de la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que se analiza en este dibujo? Se analiza la capacidad de esa persona para enfrentar situaciones imprevistas, qué protección establece frente a distintos conflictos, qué disposición tiene para elaborar situaciones frente a situaciones, digamos, que se presentan de improviso, Profe, sí, ¿y esos test los hace un psicólogo o nosotros podemos? perdón, no te escuché. Esos test, ¿Y esos test los realiza un psicólogo? Se escucha mal, profe. sí, te escucho mal. Escriba, porque no se lo entiende. Pregunta si los integrantes pueden hacer este trabajo de selección de personal. Si el examen es personal, Ay, profe, me escucha mal, ¿no? a ver, Se escucha todo mal. Algo pasó. sí, sí. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, usted se escucha Sí, bien. profe, me parece que hay interferencia. Hizo la pregunta por el chat. A ver, vamos a mirar el chat, a ver. Sí, mejor. Si eso usted lo realiza un psicólogo desde su lugar, Sí, a ver. Los test generalmente de admisión en una empresa o en una organización los hace gente de ahí puede ser un psicólogo o gente de recursos humanos o profesionales licenciados en psicología o en psicopedagogía, ¿sí? Básicamente acá estos test los toma, generalmente son muy personalizados, quiero decir, de repente da la posibilidad de hacer una evaluación personal y que de repente también no requiere digamos, un gran esfuerzo de tiempo, básicamente, porque imagínate que si tenemos un montón de gente que está esperando para una entrevista, no podemos demorarnos demasiado, ¿sí? O sea, se entrevistará lo más básico, ¿no? O qué es lo que espera, o cuáles son sus expectativas, pero también
la idea con estos test es... Profe, hay algo que está haciendo interferencia. Sí, no sé qué es. Igual que ahí tienen los micrófonos abiertos. Decían que cerrados. Siléncienos a todos. A ver. Bueno, espera que vamos a silenciar. A ver. Bueno, ahí parece que paró. A ver. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo evaluamos a todas las personas que de repente se postulan para un determinado trabajo y permiten ver aspectos de la personalidad del sujeto? Es decir, el sujeto, digamos, por más que uno quiera disimular, en un dibujo no lo va a poder disimular. Ahí está un poco la cuestión. Es decir, yo tenía gente conocida, ¿no?, que iba a una entrevista de trabajo y me decía, ¿qué tengo que contestar? Profe, Disculpe, profe, a mí me salta cada vez que como que el Sí. Geraldine hace como una interferencia. Fíjate si lo puedes silenciar. A ver. silenciado, lo saqué recién para hablar, pero lo tengo silenciado desde que me conecté. Ah, a mí me figuraba que hacía el... Sí, a mí No, porque también. no me figura, Geraldine, que está silenciado, ¿eh? No, ahora lo desconecté para hablar, pero estoy silenciada desde que comenzó la clase. Bueno, no sé. Ahí. A ver ahora. Bueno, amigos que me decían, ¿no? No, me dice, decime la respuesta, o qué tengo que decir, o qué tengo que... Y no, a ver, eso es espontáneo, eso es en el momento. ¿Sí? Profe, Sí, disculpe. Sabe que sí. yo cuando entré al trabajo sí me hicieron hacer un montón de test. El del hombre bajo la lluvia, ese siempre, nunca falta. Sí, ese es un clásico. Ese siempre, después uno de velocidad, en determinado Ujú. tiempo tenía que tachar, no sé, determinadas con palitos, según lo que me decían. El test de Roger me hicieron hacer, no sé si se llama así. El de Roger, el de las manchas de tinta. Eso, yo no entendía estas manchas y que te decían que veas lo que a vos te parece. Tenías que decir qué era. Claro. Sí, hicieron hacer un montón para entrar. Pero, profe, ahora, o sea, eso es sabido y un montón de gente lo busca por internet y ya sabe cómo tiene que dibujar, qué es lo que tiene que hacer, qué no puede faltar. Pues yo conozco mucha gente que ha ido a entrevistas de trabajo con esos tips de antemano, entonces como que ya son medios, Sí, digamos, no son pero... muy certeros. Sí, es cierto, pero en el momento uno es como que hay una frase, no me acuerdo de quién era, que decía el músculo no miente, ¿no? O sea, Claro, como que por algún lado sale. cuando uno dibuja o cuando uno realiza una determinada actividad gráfica, la cuestión es que, digamos, eso sale en algún indicador. Es muy difícil que, por más que uno, como decís vos, sepa todos los tips y sepa lo que tiene que decir, ¿no? Y todo lo que tiene que responder, es muy difícil zafar de todo eso, digamos. Profe, Sí. y en el caso, por ejemplo, que se dé esto de que por ahí un sujeto no se integre en la organización, ¿se trabaja en conjunto con la organización o se trabaja solamente con ese sujeto? Bueno, generalmente hay varios niveles de trabajo. Ahora después lo vamos a ver igual, pero así lo repaso así brevemente. Es decir, la idea es de ir desde lo más general a lo más básico, ¿sí? Es decir, de lo más general es de lo que tiene que ver con la organización, Como para ¿sí? ir descartando... Claro, lo grupal sería el segundo nivel, el tercer nivel es lo interpersonal y lo último lo individual. Es decir, se trabaja así en forma escalonada, vamos a decir. De mayor a menor. Claro, es decir, ir pensando un poco en qué
situación o en qué condiciones estamos en cada uno de esos niveles. ¿Sí? Es decir, si llegamos al último punto en donde estamos hablando de que hay un caso puntual, ¿sí? Se hace un abordaje de repente de esa persona, porque, a ver... Claro, si es grupal o si es individual el problema de ese Claro, sujeto, hay a que eso me ver refiero. exactamente si es un tema de la organización en su conjunto, si es un tema del grupo o de un determinado sector, o si es un tema entre dos personas que integran un determinado grupo o un determinado sector, o es un tema específicamente de una persona que no termina de integrarse, ¿sí? O no termina de repente de poder relacionarse y poder trabajar en grupo. Entonces, la ¿Y en cuestión ese pasa... caso se lo despide o se trabaja solamente con él? Bueno, ahí está. El tema es que se Si hace es un el Estado, abordaje digamos que no lo despide. tratando de contener a esa persona, Sí. primero, ¿sí? Bueno, se la llamará aparte, se le hará una entrevista, decirle, bueno, a ver qué es lo que te pasa. Pero a ver, nosotros no vamos a hacer una terapia con esa persona. Es decir, a mí lo que me interesa es no solucionarle la vida a esa persona, sino que a mí lo que me interesa es poder solucionar esos problemas de esa persona, pero sobre todo para que no se entorpezca la actividad de la organización o del grupo. Yo Claro, tengo para que que sea poner en funcional primer a la lugar, tarea. ¿cómo? Para que sea funcional a la tarea, Claro, es al decir, yo equipo, en a lo que primer tiene que lugar hacer. tengo que poner, parece frío lo que estoy diciendo, pero yo cuando estoy en una organización o en un grupo, yo lo que tengo que poner el énfasis primero es la actividad de la organización y del grupo, ¿sí? Después veremos si contenemos, no contenemos, ¿sí? A esa persona. Por supuesto que, a ver, estamos entre seres humanos, a mí me va a interesar lo que le Suena pasa. como medio frío, profe, porque digamos, es Sí, una organización, por ende, lo deberían contener, pero bueno, hay a ver, reglas, la organización ¿no? va a contener hasta cierto punto. Es Sí, decir, sí, en un obvio, primer pero momento se hará una entrevista, bueno, a ver qué te está pasando, cuál es tu problema, qué es lo que te está sucediendo, ¿sí? No estás a gusto en el lugar, capaz que en el sector donde estás, no sé. Pero si Si se la contiene persona persiste, ¿cómo, Celeste? se contiene a cada uno según su problema de adaptación, se pierde el foco de la actividad central, es medio imposible. Exactamente, es decir, la contención tiene que ser hasta cierto punto. O sea, yo no puedo pasarme toda una mañana conteniendo gente, cada uno con sus problemas, ¿sí? Por eso tiene que estar, a ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de este concepto de lo que es el encuadre? Bueno, cuando uno está en una organización trabajando, esto en el encuadre tiene que ser, pero básico, y estar marcado a fuego, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Hay gente que tiene un determinado o tiene problemas a nivel personal y que de repente tienen un psicólogo o gente de recursos humanos y cree que tiene que hacer una terapia. No, a ver, yo puedo entender lo que a vos te pasa, pero yo tengo que ver cómo optimizo tu funcionamiento en función de la organización, ¿sí? No arreglarte la vida a vos. O sea, en algún punto o en algún momento vos tenés que buscar o se te hará la indicación puntual como para decir, bueno, mirá, te convendría hacer una terapia, te convendría buscar un profesional que te ayude en este sentido, ¿sí? Ha pasado en la escuela gente que viene con toda una X carga de problemas y que de repente le decís, bueno, mirá, a vos te conviene tomar una licencia, vamos a ver qué licencia o qué vuelta le buscamos, porque vos no podés funcionar. Me acuerdo de una docente que tenía problemas con la hija, ¿no? Problemas grosos de salud, y de salud mental inclusive, y que de repente, o sea, a ver, esa persona le ponía toda la voluntad y decía, no, yo vengo, yo estoy, no, bueno, yo voy a tratar de no faltar, y faltaba, ¿no?
Entonces vos llegás a un punto que decís, bueno, mirá, vení, vamos a charlar, a ver, mirá, vamos a buscar, a ver, qué es lo que Claro, pero por ahí podemos para no consensuar ¿no? para que También. vos puedas brindarle la mejor atención a tu hija, pero a la vez también, a ver, no se siga perjudicando el desempeño del grupo, el desempeño de la organización o de la institución. Profe, ¿Sí? pero en ese caso, ¿quién Sí. toma la dirección? ¿El psicopedagogo o los directivos? Porque No, así como lo planteas, como está que buena uno la tiene la pregunta, voz sí. cantante. Claro, está muy buena tu pregunta, porque es cierto, la decisión final es el directivo, ¿sí? Es decir, el Sí. personal el psicopedagogo, la persona que intervenga, va a hacer el señalamiento correspondiente, pero la decisión Pero el final va a ser de la señalamiento se lo persona que hacemos dirija. Pero el señalamiento, ¿se lo hacemos a la docente o a los directivos? En realidad los En ese dos, caso que usted planteó, de sí, esta docente que tenía problemas con con su la hija. hija, sí. Sí, ¿usted En lo habló realidad, con ella primero? y en realidad, bueno, esto es otra cuestión que tiene que estar explicitada en el encuadre, ¿sí? Es decir, en realidad, siguiendo este ejemplo, ¿no? Siguiendo este ejemplo, la idea es primero hacer el señalamiento al interesado, vamos a decir, pero también al directivo, ¿por qué? Porque el directivo va a necesitar en un momento elementos de juicio para poder tomar una decisión. En un momento, digamos, esa información nos va a servir para decirle a esa persona, bueno, mirá, me dijeron la gente de gabinete o la gente del equipo que, bueno, a vos te pasa tal y tal cosa, mira, me parece que te conviene tomarte una Y más licencia o, no sé, o pedir un traslado a otro y, lado. y más en una institución cuando se vulnera algún derecho de alguno de los alumnos también. Ahí cuando se vulnera un derecho, el directivo tiene la obligación de actuar, o sea, de informarlo y de aplicar la licencia por profilaxis. Ah, no, sí, cuando ni hablar, exactamente. A ver, si más, obviamente pensando en el caso de una persona que esté justamente adelante de gente. A ver, tal cual, vos no podés tener una persona que digamos que si mentalmente no está bien, no la podés tener un grupo a cargo, adelante de chicos o manejando gente, porque sabés que de repente te estás exponiendo a que de repente a la corta o a la larga tengas un problema, ¿sí? Porque no sabés, pasa también un poco por el trabajo de detección de la gente del equipo, ¿sí? Es decir, hay gente del equipo que a lo mejor detecta y dice, mira, esta persona me parece que yo no la veo bien, o no está en sus cabales, o mira, no está para estar ante un grupo, o me contó tal cosa, ¿no? O si se presentó una situación puntual con algún alumno, bueno, todo eso, ¿sí? Toda esa evaluación que hace el profesional también, a mí me sirve de repente para poder pensar o poder decir, bueno, mirá, la opción es esta o la decisión es que vos no continúes o que te pidas una licencia o que busques ayuda profesional, porque no podemos seguir trabajando. Es decir, la decisión final tiene que estar o tiene que primar por sobre todas las cosas el funcionamiento de la organización en su conjunto, más allá de lo que le pasa a la propia persona. ¿Sí? O sea, yo tengo que pensar qué es lo mejor para ese grupo, organización o como le quiera llamar. No puedo, y después obviamente que también, sí, tendré en cuenta lo que le pasa a esa persona, pero lo que a mí me Pero importa priorizar es, primero la organización. claro, cómo continuamos como organización, básicamente. Más si estamos hablando de una tarea como la tarea educativa, en donde uno tiene tiene gente a cargo, chicos a cargo, o sea, implica ya una relación personal, ¿sí? Yo conocí gente que estudió conmigo que era brillante en su carrera,
y cuando le tocó estar en una escuela trabajando en un equipo, en un arranque de ira, los amarrió un pibe y terminó su mareada. ¿Sí? Ahí la directora le dijo, bueno, mirá, hasta acá llegamos, o sea, y así sin vuelta de hoja, ¿eh? Ahí no hubo contención que la salvara. Es decir, por eso es importante, es decir, sí, está bien, yo te puedo entender que, no sé, vos te peleaste con tu marido, te peleaste con tu mujer, te enojaste porque se te quemó la tostada en el desayuno, qué sé yo. Pero, a ver, lo profesional de uno pasa por decir, bueno, ¿cómo elaboro, cómo manejo esas cuestiones en función de la tarea que tengo que realizar? Ahí está lo profesional de uno. Es decir, ¿cómo dejo esos problemas, ¿no?, que yo me traigo a mi laburo y saco lo mejor de mí? ¿Sí? Obviamente que, a ver, hay gente que puede, hay gente que no, hay gente que viene partida al medio y de repente a media mañana se tiene que ir, o sea, o hay gente que no puede de repente con la presión de un determinado laburo y bueno, esto se ve reflejado, ¿sí? Bueno, y el último elemento de una organización es justamente lo que hablamos de lo que se llama la cultura organizacional. ¿La qué? Cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional tiene que ver con los modos y las formas de trabajo que tiene una determinada organización. Es decir, esa manera de trabajar que tiene una organización, ¿no es cierto?, es como que le da una característica propia. Hay escuelas que uno va, ¿no?, y dice, uy, mirá, te tocó esa escuela, ahí son un desastre, trabajan re mal, pierden los papeles, ¿no? ¿Puedes repetirlo? Perdón. No te entendí, perdón. ¿Puedes repetirlo? Sí, cómo no. Tiene que ver, decía, la cultura organizacional tiene que ver con la forma de trabajar que tiene cada organización, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de McDonald's, que ponen un empleado por mes, eligen así. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo. Se van rotando las tareas. Exactamente. Está Es bien. decir, son cuestiones que uno sabe cuando entra a un determinado lugar, que vos sabés que en ese lugar trabajan de esa forma. ¿Sí? Y que vos no podés decir, no, mira, yo no sabía. Que después vos lo tomás o lo dejás. Pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de decir, bueno, las condiciones de trabajo, ¿sí?, o la forma de trabajar acá es esta. Como decía Lucía, perdón, ¿o Luciana? Sí, Lucía. Lucía. Como decía Lucía, si uno va a McDonald's, vos no podés decir, ah, no, a mí, yo no sé hacer hamburguesa. ¿A qué fuiste a McDonald's? A ver, ¿sabés que la manera de trabajar? Como el ejemplo de la escuela católica, profe, que puso usted. Lo mismo, no correrse del exactamente. foco. Gente que, por ejemplo, toma un cargo en una escuela católica, ¿no? Y te dice, ay, no, pero yo un domingo no vengo ni mamada, a una misa. Y sabés que esa escuela se maneja así. ¿Se entiende? Yo no te digo que, a ver, digamos, vos cargués la cruz todos los domingos, pero la idea pasa por el hecho de decir, sabés que, digamos, el hecho de, como dice Vanessa, pertenecer a una escuela católica tiene algunas implicancias, es decir, sabés que una vez al año vas a tener que realizar una tarea o una actividad a lo mejor extra, ¿sí? Porque bueno, porque es así, porque parte de su característica y de su forma de trabajar. Entonces, uno no puede decir, no, yo esto no lo sabía, ¿sí? Son O cuestiones también, que... profe,
Sí. las escuelas que hacen los campamentos y eso, que si sos maestra de sexto, históricamente se hacen campamentos en sexto para los nenes, y la maestra de sexto está todo el año peleando de que ella no piensa ir al campamento, por ejemplo. Ahí está. Si vos sabés que es Basta. o por ejemplo las escuelas que te dicen dedicación Que es full algo que time, ya está histórico. ¿sí? Dedicación full time, y te dirán, no, yo tomo ahí, pero yo voy ahí, pero yo el cargo que tengo en la escuela 20 no lo dejo. No, a ver. No. O lo mismo, no sé. Como las cooperadoras. Por ejemplo, en el caso del jardín Exactamente. que tenés que pagar cooperadora. Claro, qué sé yo. Por ejemplo, yo También. tengo un familiar que en una época vendía un producto que también implicaba reuniones, ¿no? Y se reunían y cantaban y qué sé yo, bueno, hay toda una estrategia de marketing. Una secta. Claro, cosas así, ¿no? Y que de repente, a ver, uno la toma o lo deja, pero vos no podés decir yo esto no lo sabía. ¿Sí? Por eso la forma de trabajar es un elemento importante y es un elemento que, digamos, a la hora de hacer un análisis desde lo laboral o desde lo psicopedagógico también, hay cuestiones que tienen que ser analizadas y que de repente a veces implican buscar algún tipo de modificación también, porque a veces la forma de trabajar a lo mejor no es la más adecuada. ¿Sí? Por eso a veces hay que tener o contemplar alguna forma de trabajar, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a dejar acá, pues ya después tienen otra clase, ¿no? Así descansan un ratito. Y así que bueno, nos vemos el martes que viene y vamos a ver, si seguimos con el tema, mando una actividad, yo después en la semana les mando por plataforma. Y bueno, con la gente de los miércoles, después, bueno, les mando el Zoom para vernos, para arreglar para mañana. Bueno, bueno. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, profe. Buena Chao, hasta semana. luego. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao, chicos.